turno, no me toca a mí. Me toca a ti ahora. Política de agua, como siempre. Muy importante. Hidratación es importante. Si no se pega la lengua y parece que estoy hablando en lenguas ahí, pero hace falta mojar un poquitico la lengua y se pone seca. Y lo que dijo mi hermano es importante. Tomar agua es importante. Sí. Muchas personas pasan el día y no toman agua. Y estoy hablando ahora como médico. Como médico. Y es importante tomar agua, Sí. sobre todo después de cierta edad. Sí. No, gente, todavía no me pasa a mí, gente joven así, no, pero O salvete. bueno, quiero hablarle de una revelación que me dio Dios. ¿Ustedes creen de eso? Si te la dio en un libro, si te la dio en un libro que se llama la Biblia, estamos bien. La revelación de la Biblia. Pero aún eso no está correcto tampoco. Hay personas, he oído personas, no hace mucho, y una persona, oh, mira lo que me reveló Dios en la Biblia. Y eso no, en sí eso no está correcto. Dios ya se ha revelado. Ya la revelación de Dios la tenemos. El canon de la Escritura se completaron al final del primer siglo. Ya Dios habló y se reveló. Nosotros ahora lo que tenemos que coger esa revelación ya dada, y leerla y estudiarla y aplicarla a nuestras vidas. Amén. Y obedecerla, porque esta revelación que Dios ha dado tiene autoridad en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Tenemos que obedecerla. La palabra de Dios es autoridad en nuestras vidas. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que vemos en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces quiero hablarle un poquitico de la revelación divina. Yo sé que para muchos esto es un tema que lo conocen, pero siempre es bueno repasar. Y vamos a hablar brevemente, no mucho, porque esto va a ser más como una clase que una predicación. Pero renovar nuestras mentes otra vez y estudiar esto y entender la revelación divina del Señor. Déjame coger mi teléfono. Entonces hay mucho que decir, que no podemos decirlo en esta mañana. Es todo un tema teológico, los que están estudiando teología, los que están en seminario. Pero vamos a empezar con la palabra revelación o revelar. Esta palabra se deriva de una palabra griega. ¿Alguien sabe cuál es esa palabra griega? Los que están estudiando, más o menos. La palabra apocalipsis. Sí, revelación. La palabra apocalipsis. Es más, tenemos el último libro de la Biblia, su título es el Apocalipsis, porque el tema del Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo en su segunda venida. Y esta palabra apocalipsis significa quitar el velo, descubrir o manifestarse o manifestación. Implica el retirar la cubierta de algo que estaba oculto. Eso es básicamente lo que la palabra quiere decir. Por lo tanto, revelación divina significa que Dios se ha manifestado al hombre, se ha manifestado a la raza humana. El hecho de que la revelación haya tenido lugar hace posible la teología, ¿verdad? Si Dios no se revela, no lo conocemos, y como se ha revelado, ahora podemos hacer una teología. ¿Quién es Dios? Sus atributos,
sus hechos y muchas otras cosas que entendemos. Si Dios no se hubiera revelado, no podría haber declaraciones proposicionales o precisas sobre Dios. Declaraciones proporcionales. Eso lo vamos a hablar un poquitico más adelante. Eso lo que significa básicamente es que Dios nos ha hablado. Él ha hablado. Él se ha revelado. Entonces en Lucas capítulo 2, los versículos del 30 al 33, por ahí, Romanos 16, 25, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, indica que Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Tal es la personificación de la revelación de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 30, ahí, cuando hay este hombre Simeón, que Dios antes de morir le da la bendición de ver el nacimiento del Salvador, y dice ahí, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y el versículo 32 dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y después dice, y José y su madre, la madre de Jesús, María, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Pero es interesante ahí, el versículo 32, luz. ¿Qué es lo que hace la luz? Si tú vas a un cuarto y está todo apagado y tú entras a ese cuarto oscuro, ¿qué pasa? No ves y puedes tropezar, caerte. Tú enciendes la luz para que la luz ahora te revele, tú puedas ver bien. Bueno, Jesús vino al mundo y Él era la luz del mundo. Él vino a revelar al Padre, vino a revelar a Dios. Y Él fue luz no solo para los judíos, pero dice ahí luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que muchos lo sabemos, dice Dios, habiendo hablado de muchas maneras, hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando los profetas hablaban, cuando era un profeta de Dios, escogido por Dios, y cuando los profetas en el Antiguo Testamento, todos los profetas, no estoy hablando nada más de los libros que se llaman proféticos. Moisés era un profeta, escribió los primeros 5 libros de la Biblia. David, aunque no es un profeta, ¿cómo puedo decir? Técnicamente, David era un profeta porque él escribió, él fue inspirado por Dios. Y cuando los profetas hablaban por Dios, era Dios hablando a través de ellos. Y tenían esa autoridad, la autoridad de Dios. Por eso vemos en el Antiguo Testamento muchas veces que dice, así ha dicho Jehová. Y un profeta, así ha dicho Jehová. Y si ese profeta decía una cosa que no venía de Dios, ese era un falso profeta y moría. Era juzgado. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo es el creador de todas las cosas. Y entonces hablado por el Hijo. Es interesante que dice ahí, en estos postreros días, desde que vino Jesús a esta tierra, ahí se constituyen los postreros días. Porque Jesús podía haber venido en cualquier momento después de su muerte y resurrección,
podía haber venido en cualquier momento. Es más, los apóstoles, los cristianos de la iglesia primitiva esperaban la venida del Señor. Ciertamente el apóstol Pablo, los apóstoles esperaban que a lo mejor Cristo podía venir en aquel tiempo. Y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es la palabra de Cristo, del Hijo, dada, igual que los profetas del Antiguo Testamento, dados a sus apóstoles, y ellos proclamaron la palabra de Cristo. La revelación puede definirse como el acto de Dios por medio del cual Él se revela o comunica la verdad. La verdad de quién es Él. La verdad de sus obras, de sus atributos, la verdad del pecado, la verdad de muchas cosas, lo que tenemos todo, lo que tenemos en la Biblia. ¿Okay? Y comunica esa verdad a la mente del hombre y con ellos les manifiesta a sus criaturas aquello que no podría conocerse de otra manera. Si Dios no se manifiesta, si Dios no se revela, no lo podemos conocer. El énfasis importante aquí radica en que Dios revela la verdad sobre Él, en el cual el hombre no tenía otra forma de conocerlo. Aunque la Biblia nos indica, como leímos ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, aunque la Biblia nos indica que Dios se ha revelado a sí mismo de diversas maneras, podemos distinguir entre dos tipos principales de revelaciones. ¿Alguno sabe cuáles son esos dos tipos de revelaciones? General especial. Una revelación general y una revelación especial. La revelación general, algunas veces también le llaman revelación natural o universal, como vamos a ver en unos momentos. Y la revelación especial, algunos le llaman también revelación particular. Revelación particular. Dios revela algo de su gloria por medio de la naturaleza, por medio de la conciencia del hombre, por medio de la historia o la providencia de él. Y otra vez, eso es lo que los teólogos llaman revelación general o natural o universal. Es una revelación general. Se llama general por varias razones. Uno, en cuanto a su contenido, es un contenido general. Salmo 19:1. En cuanto a su alcance general, en cuanto a su alcance ha sido revelado a un público general, es decir, alcanza a todas las personas. Mateo 5:48, Hechos 14:17. Es general en su geografía, es decir, abarca la tierra entera, Salmo 19:4. Y es general en su metodología, es decir, emplea medios universales como el calor del sol, como la lluvia, la conciencia humana. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre todo el mundo, y que hace llover sobre justos y injustos. En Hechos 14, capítulo 14, versículo 15 al 18, dice, diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres como vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, el cual
en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Después el versículo 17 dice, y sin embargo no dejó de dar testimonio. Dios no dejó de dar testimonio, siguió dando testimonio de él. Y no dejó dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvia del sol y las estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. La luz del sol, la lluvia, todo eso afecta a todo el mundo y es una manifestación general, una revelación de Dios, de que Dios existe. La revelación general nos provee evidencia y conocimiento de que Dios existe. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, y esto voy a complicar un poquitico aquí, en la teología bíblica se distingue entre dos tipos de revelación general. Aquella que ha sido comunicada por medio de un intermediario y aquella que es directa. Cuando hablamos de la relación general mediata, nos estamos refiriendo a la revelación que ha sido transmitida a través de algo. Cuando los cielos nos revelan la gloria de Dios, se convierten en el medio o los medios a través de los cuales Dios manifiesta su gloria. Así que los cielos es un medio, es una revelación general mediata. En este sentido, todo el universo es un medio de revelación divina. La creación da testimonio sobre su creador. Además de revelar su gloria indirectamente por medio de la creación, Dios también se revela a sí mismo directamente en la mente humana, en la conciencia del hombre. Y ahí no hay un intermediario. Esta revelación se llama revelación general inmediata. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 2. Vayan, si quieren ir a abrir su Biblia, en Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16, dice, Romanos 2, capítulo 2, versículos 12 al 16, porque todos los que sin la ley han pecado, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? En sus corazones, en sus mentes, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, escribe Pablo ahí. El gran teólogo Juan Calvino habló de un sentido de lo divino que Dios implanta en la mente de cada persona. Él escribe, ¿qué existe en la mente humana? Y por instinto natural, una determinada percepción de la deidad. Una determinada percepción de la deidad no puede ser cuestión de disputa, ya que Dios mismo ha dotado a todos los hombres con alguna idea de su divinidad, la memoria la cual constantemente renueva o ocasionalmente expande.
Eso es de los institutos de la religión cristiana de Calvino. Las culturas en todas partes dan evidencia de la presencia de algún tipo de actividad religiosa. Las culturas en todas partes dan evidencia de la presencia de algún tipo de actividad religiosa, confirmando así la naturaleza religiosa del ser humano. Los seres humanos son religiosos por naturaleza. De acuerdo al Centro de Investigación Pew, en inglés es de Pew Research Center, yo lo tuve recientemente buscando, en el 2020, hace 6 años atrás, en 2020, aproximadamente 7.9 y pico, no puse el resto, 7.9, casi 8 billones de personas están asociadas a alguna religión identificable y muchos más a religiones que no son identificables. Casi 8 billones de personas se relacionan con algún tipo de religión. El hombre en lo más profundo de su corazón sabe que Dios existe. El hombre también intenta reprimir este conocimiento porque no quiere someterse a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios que juzga el pecado. El hombre sabe por lo menos algo de la existencia de Dios, pero no quiere vivir de acuerdo con las reglas de Él. No quieren obedecer a Dios, no quieren obedecer las demandas de la ley santa del Señor. El hombre caído no quiere un Dios que le diga cómo tiene que vivir. Él quiere vivir de su manera. ¿No he visto mucha gente que uno le pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios de mi manera. Es conveniente eso, ¿eh? Creer en Dios de mi manera. En otras palabras, ellos quieren vivir como le da la gana. Y no quieren un Dios que le diga, esto está mal. Tú has quebrantado mis leyes. Tienes que obedecerme. Y entonces, ¿qué pasa? El hombre caído es su propio Dios, o por lo menos inventa su propio Dios o sus propios dioses, inventan su propia religión, la religión que le conviene. ¿Y qué pasa? Se engañan a sí mismos, Satanás se aprovecha de eso, y Satanás los engaña también, y vienen todas estas falsas religiones que tenemos hoy en día, ¿no? Que vienen desde el principio de la creación, todas las falsas religiones. Eso se ve en la Torre de Babel, en muchos lados ya en Génesis. Y algunas de esas religiones, peores, creo yo, en mi propia opinión, son religiones, no budismo, no religión musulmana. Para mí las peores son las que se llaman cristianas. Y hay una de esas grandes cristianas que menciona a Dios, menciona a Jesús, menciona la Biblia, habla de que Jesús es Dios, pero también dice, pero para llegar a Jesús tienes que pedirle a su mamá y tienes que hacer ciertas otras cosas, y que la Biblia no es sola, hay otras cosas más. Tienes que hacer obras para ganarte el cielo y muchas otras cosas más. Eso engaña. Pues muchas personas creen, yo conozco la Biblia, tengo una Biblia, creo en Dios, creo que Dios es un Dios trino, pero son las otras cosas que dice. No es solo Cristo, no son solo las Escrituras, no es solo por gracia. En Juan, unos minuticos más, en Juan capítulo 3, versículo
El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, dice ahí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Otra vez, la luz revela. Cristo vino al mundo a revelar al Padre. A revelar la santidad de Dios y a revelar el pecado del mundo. Y la luz vino al mundo. El mundo, mira, en el Evangelio de Juan, cuando se menciona la palabra mundo, en general está hablando, casi todas las veces está hablando de un mundo caído. Eso es lo que está hablando, un mundo caído. No está hablando del mundo de los escogidos o el mundo de esto. No, está hablando que Él vino al mundo caído. Lo pueden leer, si leen bien, capítulo 1, 2 y 3 y el resto de Juan. La palabra mundo en el Evangelio de Juan normalmente está hablando de un mundo caído. Él vino al mundo y los hombres que amaron. Ahí ese es el problema. La naturaleza caída no quiere saber nada de Dios por todas las razones que dijimos ahorita y más. Su deseo más fuerte, más íntimo, su amor está en este mundo de tinieblas. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque esa luz vino y revela la santidad de Dios. Y revela nuestro pecado. Y lo bueno que la luz entonces nos revela, Cristo nos revela, mira, hay salvación. Hay redención. Yo vine al mundo, sí, para enseñar la santidad de Dios y para enseñar que ustedes están perdidos, muertos en pecado, pero hay una esperanza. Yo voy a morir por ustedes. De tal manera, ahí mismo en este capítulo de Juan, de tal manera amó Dios a este mundo, muertos en pecado, que dio su Hijo amado para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ellos quieren seguir en esa vida de pecado. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quieren seguir en el pecado. Aunque la revelación general no es adecuada para salvar, para procurar la salvación, la revelación general es suficiente para revelar al hombre el poder eterno de Dios y su deidad. Esto hace al hombre responsable, haciendo una criatura racional creada en la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto no tienen excusa de no creer que Dios existe. Eso fue lo que Hugo leyó, Romanos capítulo 18 al 23. Dice, profesaron, el 22, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por eso dice el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres, que con injusticia registren o restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y el hombre en su pecado rechaza eso. Ahora, la revelación general, ya sea la inmediata o inmediata, no nos brinda una revelación completa de Dios. No nos brinda la información de Dios como Salvador. Nada más nos dice, ellos pueden ver la naturaleza, es decir, tiene que haber alguien que hizo todo esto. La naturaleza no informa muchas más otras cosas. Esta persona, este Dios,
tiene que ser un Dios de todo poder al crear la creación. Y en ese aspecto ven la gloria de Dios en su creación, pero no dice muchas otras cosas de Dios. No habla de la santidad de Dios, la revelación general, no habla de la santidad de Dios, no habla directamente del amor y la misericordia de Dios y muchas otras cosas de Dios. Está limitada en ese aspecto. Entonces, tenemos el otro tipo de revelación y ya no tengo mucho más tiempo. Lo que los teólogos llaman revelación. Déjame, antes de seguir para la revelación especial, déjame decir una cosa, porque algunos teólogos hacen de la revelación general o natural, hacen lo que ellos llaman la teología natural o teología de la naturaleza. Sin embargo, aunque hay una revelación de Dios en la naturaleza, como ya hemos visto en Salmo 19 y Romanos capítulo 1, y aunque esta revelación natural revela algo de los atributos de Dios, como vimos en Romanos 1:20, esta revelación no provee recursos materiales primarios para una teología sistemática. ¿Okay? Así que yo estoy en desacuerdo con lo que están estudiando, lo que llaman teología natural o teología de la naturaleza. No proveen recursos material primario para una teología sistemática. La razón principal es que esta teología natural no es proposicional en forma. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que la naturaleza que vemos que tiene que haber un Dios, eso no nos habla. No nos dice cosas proposicionales. Esto es, aunque la revelación natural nos transmite o expresa verdades de Dios, no lo hace a través de palabras. No es audible. Es más, Salmo 19:3 dice, hablando de la creación, dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Y uno sigue leyendo ya 19, no sé si podemos entrar la semana que viene, ver si David va a predicar o no. Pero lo que está diciendo es, cuando uno lee el Salmo 19, los primeros 6 versículos, y usamos esta palabra, muchas veces usamos la palabra, la naturaleza, mira como la naturaleza nos habla. Bueno, lo que queremos decir que la naturaleza nos... Vemos algo, hay algo ahí que entendemos la naturaleza. Pero la naturaleza no habla, no tiene palabra. Pero ahí el Salmo después sigue diciendo que la naturaleza se habla y entiende en ese aspecto. No sé si me estoy dando... Comunica algo. Comunica algo, no lo comunica en palabras, pero comunica. Por lo tanto, es imposible construir una teología con autoridad en un material que su contenido y forma no es proposicional. Okay. El segundo revelación, y aquí voy rápido porque ya se me acabó casi el tiempo. Segundo tipo de revelación es la revelación especial. La revelación especial tiene un enfoque más estrecho que la general y está limitada más específico al Señor Jesucristo en general y a las Escrituras. Por supuesto, todo lo que se conoce sobre Cristo y de Dios es a través de las Escrituras. Por lo tanto, se puede decir que la revelación especial está limitada a las Escrituras. Es verdad que Dios se reveló en muchas maneras, en teofanías, en el ángel de Jehová, en el libro de Génesis, capítulo 16, en sueños, en todo eso, pero tú sabes qué,
Todo eso lo sabemos porque tenemos esto aquí. Si no tuviéramos esa revelación de Dios aquí, no supiéramos de esas otras revelaciones. Entonces, en el sentido especial, en el sentido final, esta es la revelación especial completa de la voluntad de Dios. Dos o tres ejemplos que reflejan la naturaleza proposicional de la revelación especial. Mira, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras. Dios se comunicó. Deuteronomio 29, 1. Estas son las palabras del pacto. Deuteronomio 31, 34 y 35. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, y dice, estamos oyendo palabras, estamos oyendo exactamente lo que Dios está diciendo, la voluntad de Dios a través de Moisés, a través de los profetas, como hemos dicho. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo dice ahí, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso es lo que estamos hablando cuando decimos que la revelación especial es dada en declaraciones proposicionales. En otras palabras, es externa al hombre, no interna a él, viene de Dios. Hebreos, ya lo leí, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y sobre todo, como hemos visto y lo tenemos en la revelación, Cristo vino a revelar al Señor, la personificación de la revelación de Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 del capítulo 1 de Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer. Y eso es cuando lo que Jesús dijo en el capítulo 14 de Juan, que le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 1:14. No me acuerdo exactamente, si es el 14, creo que es el capítulo 14, no me acuerdo, puede ser el 16. Dios también se ha revelado especialmente a través de la Escritura. Esto es ya la última revelación, la Biblia. Es la Escritura la que nos revela todas las revelaciones especiales que ha habido en el pasado. Todas esas revelaciones, como dije anterior, que vemos y leemos, las tenemos aquí. Si no está aquí, no hubiéramos sabido de esas revelaciones. Ya para terminar, dos versículos, 2 de Timoteos, capítulo 3, versículo 15 al 17, y que dice ahí, y que desde la niñez, le está diciendo Timoteo, Pablo a Timoteo, lo está escribiendo, ha sabido las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, toda la escritura es inspirada, es soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra.
Otro versículo ya para concluir, hablando de la revelación especial, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de la Reina Valera ponen ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esa no es la palabra griega quiere decir es que ninguna de la Escritura es de origen privado. Las Escrituras no vienen de origen privado, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos la revelación divina de Dios. Una es general. Es para todo el mundo, la puede ver desde la creación. Ven los cielos, la naturaleza, la grandeza, las estrellas, el sol, el universo, las matas, los mares, los animales, todo. Y tiene que decir, qué grande es este Dios. Qué soberano es este Dios. Qué poderoso es este Dios. Y tenemos una revelación divina. Y ahora nos dice, y ese Dios creador es un Dios salvador. Es un Dios que muestra amor, compasión. Y se dio a sí mismo por nosotros. Creo que todos somos creyentes. Pero eso es lo que tenemos que predicar. Oye, ¿quién hizo todo esto? Esa es la mentira de la evolución. Esa es la mentira del hombre querer suprimir lo que sabe en sí. Tenemos que darle gracias al Señor todos los días que tenemos su revelación, que la podemos leer y estudiar y pedirle que nos ayude a aplicarla a nuestra vida y crecer y madurar en las cosas de Él. Amén. Amén. Bueno, vamos a cerrar, ¿no? Sí, vamos a cantar un último